Buenas, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. ¿Se escucha? Sí, doctor, sí se escucha. Sí, se Ya, escucha, doctor. muy bien, gracias, gracias. Muy bien. Vamos a iniciar hoy día la segunda parte de la clase de, de fisiología digestiva. En la clase pasada habíamos revisado lo que es la motilidad del esófago, la motilidad del estómago, ¿no? Vimos la masticación, la deglución, vimos la motilidad también intestinal, pero solamente vimos la del intestino delgado. Nos falta ver la del intestino grueso. Bien, voy a presentar pantalla para mostrar el material. Ya, ¿se ven las diapositivas? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ya. Vamos a continuar la clase del día sábado. Este, Hoy día vamos entonces a iniciar con la motilidad. Lo que nos había quedado pendiente de la clase del sábado era la motilidad del intestino grueso, del colon, ¿no? Que por razones de tiempo no lo completamos. En el colon, o sea, el intestino grueso, también se llama colon, ¿no? La motilidad es un poco diferente a la del resto del tubo digestivo. Ustedes notaron que la motilidad del esófago, del estómago, del intestino delgado. Está grabando. Ah, perdón, perdón, perdón. Ya, vamos a grabar. Recording in progress. Bien, entonces decíamos que el día de hoy vamos a hablar sobre la motilidad del intestino grueso o el colon, ¿no? En el colon ya no se establece el complejo motor migratorio, como si había ocurrido en el estómago, en el intestino delgado. No, tiene otros patrones de contracción el intestino grueso, ¿no? Y en ese sentido, vamos a mencionar que las contracciones en el colon son de tres tipos, ¿no? Tenemos las contracciones fásicas individuales, tenemos los grupos organizados de contracciones y las contracciones propulsivas especiales, ¿ya? ¿Qué significa primero las contracciones fásicas individuales? Las contracciones fásicas son pequeñas contracciones que se dan a nivel de las austras. Ustedes por anatomía recuerdan que el colon está dividido en austras, ¿no? Y cada austra tiene una capacidad contráctil independiente. Entonces, estas austras se contraen de manera alternada, ¿ve? Una austra se contrae, la otra se relaja, la siguiente se contrae, la otra se relaja y así, de manera alternada. De tal manera que el alimento que está dentro de la austra puede sufrir tres mecanismos. Uno es la de propulsión, cuando se contrae la austra va hacia adelante, puede ser retropulsión hacia atrás o de mezcla, ¿no? Sufre las tres cosas. Propulsión, retropulsión y mezcla, ¿ya? Pero estas contracciones son prácticamente in situ, ¿no? In situ. Más que todo, favorecen el mezclado. Hay una propulsión, una retropulsión, pero es mínima. Lo que más favorece es el mezclado. Luego tenemos los grupos organizados de contracciones.
Estos grupos organizados de contracciones es cuando se juntan, por decirles, 3, 4 austras, ¿no? Se juntan y se contraen a la vez, ¿no? Son bastante parecidas a las contracciones fásicas, solo que en vez de ser una sola, en vez de ser individual, ahora lo hacen en grupos de 3 o 4 austras. Pero el resultado es más o menos el mismo. O sea, promueven la propulsión, la retropulsión y la mezcla. ¿Ya? ¿Ok? Mientras que un segmento se contrae, al siguiente se relaja. Mientras este se relaja, el otro se contrae. Y así, de manera alterna. Y en tercer lugar, tenemos las contracciones propulsivas especiales, o también llamadas contracciones migratorias gigantes. Estas son realmente distintas a las anteriores, ¿no? ¿En qué sentido? Las contracciones migratorias gigantes son contracciones que se van a dar a lo largo de todo el colon, ¿no? Por eso se llaman gigantes, ¿no? Se dan a lo largo de todo el colon. Ya no es en una sola austra o en un grupo pequeño, ¿no? Es en todo el colon, ¿ya? Empezando desde la válvula iliocecal, que es donde empieza el colon, hasta el recto, ¿de acuerdo? Ahora, estas contracciones migratorias tienen patrones amplios de una propagación, pues, difusa por todo el colon, ¿no? Y hay que mencionar que estas contracciones se van a presentar siempre de manera postprandial, es decir, después de la ingesta de alimentos, pero de un alimento importante, es decir, se van a dar después del desayuno, después del almuerzo y después de la cena, ¿de acuerdo? Y estas contracciones migratorias son las que realmente van a producir que las heces que se están formando dentro del colon avancen a lo largo de él. Las contracciones fásicas y las organizadas no provocan tanto el avance de las heces, pero las contracciones migratorias sí van a provocar el avance. Entonces, se ha visto, por ejemplo, en pacientes que sufren de constipación, o sea, de estreñimiento, se ha visto que estas contracciones migratorias están disminuidas, ¿ya? Porque estas sí realmente son las que van a hacer avanzar el alimento. Ahora, se tiene la creencia de que el estreñido, por ejemplo, dice, bueno, yo estoy estreñido y más bien no voy a comer mucho, voy a comer poquito nomás, porque si no, me voy a llenar de heces y va a ser peor. Entonces, acá nosotros le decimos que no es así, no es así, ¿no? Porque si las contracciones migratorias las estimulamos, entonces vamos a propiciar que las heces en este paciente avancen y evitamos su estreñimiento. Por lo tanto, más bien hay que recomendarle a las personas estreñidas que tomen un buen desayuno, un buen almuerzo y una buena cena, para que luego de ellas se generen estas contracciones migratorias. ¿De acuerdo? Bueno, después de la defecación, ¿no? La defecación es la expulsión hacia el exterior de las heces, ¿no? Que se forman en todo el colon. Después de la defecación, miren, el recto se queda vacío, ¿no? Se queda vacío. Y luego, ya, posteriormente, con la ingesta de alimentos por parte de la persona, esto se va a ir llenando de heces, paulatinamente, ¿no? Dependiendo de la cantidad, del tipo de alimento que ingieres, ¿no? La cantidad de líquido también que ingieres, esto se va a ir llenando, el recto, se va llenando de heces, progresivamente. Conforme se va llenando de heces, ¿no? La presión va a ir aumentando, ¿vean? Podemos medir la presión dentro del recto y entre más heces contenga, la presión cada vez va a ser mayor, ¿ya? Hasta llegar a un punto máximo. Cuando ya el recto está totalmente lleno de heces, alcanza una presión máxima. ¿De acuerdo? ¿Ya?
Ahora, ¿qué pasa simultáneamente? Mientras el recto se llena de heces, tenemos los esfínter anales. Acá está el esfínter anal interno, que es involuntario, y el esfínter anal externo, que es voluntario. ¿Ya? El esfínter anal interno, miren, cada vez que se llena de heces, cada vez que se llena de heces, cada vez que llega heces al recto, va bien, se relaja. ¿Ven? Disminuye su presión, o sea, se está relajando. Y cuando alcanza una presión máxima el recto, porque está lleno de heces, el esfínter anal interno se relaja aún más. ¿Ya? Para propiciar la salida. La salida. Doctor, ¿Sí? disculpe, me ha avisado mi compañera que hay bastantes alumnos que todavía no pueden entrar a la clase. Si Ah, pudieran dejarlos entrar, por favor. ¿tú qué dices? ¿Los dejo entrar, no? ¿O no? Sí, doctor. Sí, ¿no? Ya. Puede ser. A ver, ya. ¿Cómo se hace para que entren nomás sin problemas? Hay que dar siempre acá el clic, ¿no? Listo. Ya. Entonces, le decía que conforme el recto se va llenando de heces, ¿no? Se va generando presiones cada vez mayores y el esfínter anal interno se va relajando, se va relajando. Eso tú no lo puedes controlar, no lo puedes evitar, porque el esfínter anal interno es involuntario, es involuntario. Entonces, ¿qué puedes hacer? Lo que sí tú puedes controlar es el esfínter anal externo. El esfínter anal externo. Cuando comienza a perder presión el esfínter anal interno, entonces tú te das cuenta, tienes la sensación que hay algo en el recto. Entonces, ¿no? Hay algo en el recto. Y comienzas a sentir el deseo de defecar, ¿ya? Pero inicialmente todavía es gradual, ¿no? Es decir, al inicio el deseo va a ser todavía débil y conforme se va llenando cada vez más el recto y progresivamente también el sigmoides, el deseo va a ser cada vez mayor. Pero tenemos el esfínter anal. Si tú no estás cerca a un baño, por ejemplo, en ese momento no deseas todavía defecar o no puedes hacerlo, entonces contraes el esfínter anal externo. El esfínter anal externo sí, tú lo puedes controlar voluntariamente. Mira, cada vez que aumenta la presión en el recto, tú lo contraes, ¿no? Lo contraes. Cada vez que llega ese al recto, tú lo contraes hasta llegar a un límite, ¿no? También, bueno, todo tiene su límite también, ¿no? Todo tiene su límite, ¿ok? Pero normalmente lo controlas. Luego, se va llenando el sigmoides. Después que ya se llenó el recto, se va llenando el sigmoides, ¿no? Cada vez con mayor cantidad de heces, ¿no? Y tú sigues contrayendo el esfínter anal externo. Y la presión sigue aumentando. Sigue aumentando. ¿Ok? Esta presión, medimos dentro del recto, la presión intrarrectal, cada vez va a ser más intensa y eso va a generar mayor presión intraabdominal a este nivel y va a provocar la contracción del músculo elevador del ano. Eso va a contribuir a cerrar también la salida de las heces. Este efecto que se produce como resultado de la presión intrarrectal sobre la presión intraabdominal y favoreciendo la contracción del músculo elevador del ano se conoce con el nombre de efecto Flutter. Es el efecto Flutter. Luego, ya supóngase que el recto se llenó. Ya se llenó de heces. Entonces, ahora, ¿quién toca llenar? El sigmoides. El sigmoides. Pero existe una unión. Existe una unión entre el recto y el sigmoides. Y esta unión, de acuerdo, cuando el sigmoide se comienza a llenar de heces, se estrecha y se hace como un ángulo recto. ¿Ven? Esta es la unión recto-sigmoidea, ¿no? Entonces, esto que estaba recto ahora hace un ángulo de 90 grados y el sigmoides se llena por acá. Es como una S, se forma como una S.
Esto es lo que se conoce con el nombre de efecto flap. El efecto flap es la formación de esta S, esta disposición entre el sigmoide y el recto, cuando el sigmoide ya se está llenando de S. ¿De acuerdo? Bueno, y supóngase que ya pues estamos con el deseo de defecar cada vez más fuerte, ¿no? Cada vez más intenso. Ya tu esfínter anal externo tú lo estás ajustando al máximo, porque de repente estás en un lugar, estás en una reunión, por ejemplo, o no hay baño cerca, ¿no? Entonces tú contraes el esfínter anal externo, pero a veces no es suficiente. Y ya como último recurso, antes que se escapen, digamos, las heces, tenemos el músculo puborectal. Esto es el músculo puborectal, que va desde la sínfisis del pubis al recto, ¿no? Miren ustedes, tú contraes, ¿no? Fíjate, acá está relajado, el músculo puborectal, y cuando tú lo contraes, se genera un ángulo recto, ¿no? Un ángulo recto, entre el ano y el recto, ¿no? El canal anal, para ser más precisos, entre el canal anal y el recto. Entonces, esto hace que las heces pues se queden ahí bloqueadas, ¿no? Ya como último recurso, ¿ya? Ya si se vence la resistencia de este músculo, entonces ahí sí ya no tienes nada que hacer. Ahí ya salen las heces. Salen las heces sí o sí. ¿De acuerdo? Ok. Entonces miren, conforme va aumentando la presión, ¿no? Conforme va aumentando la presión, ok, en el recto, ¿no? Esto es porque va aumentando el volumen. Pero nosotros tenemos un mecanismo por el cual, más o menos, hasta los 180, 200 mililitros todavía podemos mantener una presión más o menos constante. Pero ya, si nosotros vemos que se llena con más de 200 mililitros, hasta 300 mililitros, entonces ya la presión comienza a aumentar muchísimo, ¿no? Entonces el deseo de defecar va a ser cada vez más fuerte y va a llegar a un máximo tolerable. Nosotros podemos tolerar máximo 300 mililitros más o menos, ya no más. Entonces ahí ya la presión es tan alta que ya vence todas las resistencias y las heces salen, ¿no? Bueno, entonces acá miren, acá vemos el mecanismo de la evacuación. La evacuación, que ya es la defecación, o sea, la salida, ¿no? La salida de las heces hacia el exterior, está regulada por el centro de la defecación. El centro de la defecación va a provocar, miren, en el momento que tú estás defecando, va a haber una contracción del recto y del sigmoides para que expulse las heces. Pero simultáneamente va a haber un cierre de la glotis. Cuando tú estás defecando, ¿no? Se cierra la glotis y se contraen los músculos abdominales y el diafragma para hacer más presión, ¿no es cierto? Entonces, esto aumenta la presión abdominal y, por ende, aumenta la presión intrarrectal. Intrarrectal. Ahora, para que la evacuación sea más idónea, se recomienda que el paciente o la persona debe hacerlo en posición de cuclillas. Es la posición ideal para evacuar, ¿no? De esta manera, el ángulo anorrectal se mantiene obtuso, ¿no? Se apertura mejor el canal anal. Hay una relajación del músculo puborectal, hay una relajación del esfínter anal interno y una relajación del esfínter anal externo. Y se logra la salida de las heces, o sea, la evacuación. ¿Ya? Entonces, miren acá cómo acá
la persona, normalmente cuando vas a defecar, lo haces en esta posición sentado, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú defecas en esta posición sentado? Hay un ángulo acá, un ángulo obtuso entre el recto y el canal anal, ¿no? Entonces hay cierta dificultad para que pase. Pero si tú te pusieras en cuclillas, miren, ya se pierde esa angulación entre el recto y el canal anal y es más directo. Entonces sale más, la evacuación sería más fisiológica. Entonces, recomendamos que de ahora en adelante, cuando vayas al baño, te pongas en esta posición para que puedas defecar mejor. ¿De acuerdo? ¿Qué factores van a favorecer la motilidad del colon? La ingesta de grasas, el estar despierto, ¿no? El estar despierto. La actividad física también activa la motilidad. Los ácidos biliares, la presencia de fibra dietética, ¿no? El salvado de trigo, por ejemplo, o el estrés también. ¿Y qué cosas inhiben la motilidad? Cuando ingieres muchas carnes, muchas proteínas, o cuando estás durmiendo. Cuando estás durmiendo también disminuye la motilidad del colon, o cuando estás deprimido también. ¿Ya? No sé por qué se han formado estas líneas acá en el... Se ven unas líneas, ¿no? Que se han formado acá en las diapositivas, ¿no? ¿Lo ven ustedes? Sí, doctor. No sé por qué. Bueno, seguimos adelante. Se dice entonces que la motilidad del colon disminuye durante el sueño. Disminuye durante el sueño. ¿Ok? Y eso lo podemos demostrar. Fíjense acá, por ejemplo, nosotros hemos colocado unos electrodos, tanto en el colon ascendente, en el colon transverso, en el colon descendente, en el sigmoides y en el recto, ¿no? Hemos colocado. Y notamos que cuando estamos todavía despiertos, ya estamos por dormirnos, miren cómo la actividad comienza a disminuir, ¿no? La actividad eléctrica comienza a disminuir, y cuando estamos durmiendo, prácticamente la actividad eléctrica se paraliza, ¿no? Hay casi una actividad eléctrica cero. ¿Y qué pasa cuando despertamos? Cuando despertamos, nuevamente se activa la motilidad del colon. O sea, es demostrado que durante el sueño se inhibe la motilidad del colon. Bueno, factores que inhiben la motilidad del colon, también el péptido inhibidor vasoactivo, el ATP, el óxido nítrico, la noradrenalina. Factores que estimulan la gastrina, la colecitoquinina, la acetilcolina, la neurotensina. Entre las fármacos, ¿no? Asociados a que produzcan estreñimiento, pues hay una lista larga de fármacos que producen estreñimiento, perdón. Ya, seguimos. ¿Cómo podemos demostrar el tránsito intestinal dentro del colon? Haciendo una cintigrafía, ¿no? Una cintigrafía utilizando una sustancia radioactiva, ¿no? En una persona sana, miren, le damos de tomar una sustancia marcado con un radioactivo y llega al colon, ¿no? Miren, a las 24 horas se pinta todo el colon ascendente, el colon transverso y parte del descendente.
Y a las 48 horas ya se está pintando la parte del sigmoides y del recto, ¿no? Eso es lo normal en una persona saludable. En una persona con estreñimiento, miren, a las 24 horas se pinta el colon ascendente y un poco el colon transverso. Y a las 48 horas todavía está pintado el colon transverso y un poquito el descendente, todavía no llega al sigmoide. Entonces hay un retraso en el tránsito intestinal. De esta manera podemos nosotros demostrar que esta persona tiene una disminución de la motilidad del colon y por ende eso es un estreñimiento. Otra forma de evaluar estreñimiento, evitándonos el hacer toda la cintigrafía, es simplemente algo más sencillo, ver las heces. Muy pocas personas ven y miran las heces después que la han eliminado. No sé si alguno de ustedes se tomará el cuidado de vez en cuando observar sus heces. Mucha gente no lo hace, ¿no? No lo hace. Ahora, eso en vez de ser algo malo, es algo bueno. Uno debe ver las heces, porque el color, el aspecto nos da mucha información, ¿de acuerdo? En cuanto a la motilidad, centrándonos en lo que es la motilidad del colon, nosotros tenemos que ver cómo es la forma de las heces y su solidez, o sea, si es sólida, si es semisólida o si es líquida, ¿no? Y para ello, esto lo estudió Bristol y hizo una escala. La escala de Bristol va desde el T1 hasta el T7, ¿no? Siendo lo normal el T3 y T4. O sea que lo normal es que, como dice Bristol, que nosotros evacuemos unas heces que sean como una salchicha y con grietas en la superficie, o si no, como una salchicha lisa y suave, ¿no? ¿Qué significa si evacuamos así, como trozos duros, separados, como nueces, que pasan con dificultad? O con forma de salchicha, pero compuesta de fragmentos duros apelotonados, como heces de cabra, ¿no? Entonces, acá sí podemos hablar de estreñimiento, ¿de acuerdo? Y entre T5 y T7, ¿no? Cuando salen trozos pastosos, pedazos blandos, o si es totalmente acuosa, ahí hablamos de diarrea. Diarrea. ¿De acuerdo? Entonces, Bristol hizo esta escala, tanto para adultos como para niños también. Porque los niños a veces, uno les pregunta y te dan otras referencias, ¿no? Por ejemplo, como caquita de, ¿cómo estás haciendo? Como caquita de conejo o como racimo de uvas. Ah, ese es estreñimiento. Si estás como salchicha, normal. O de repente es como nugget de pollo o como quaker o como una salsa. Entonces ahí estamos hablando de una diarrea. ¿Ya? Entonces es una escala de Bristol modificada para los niños, ¿no? Para el mejor entendimiento. ¿De acuerdo? Bueno, y en la obesidad también hay cambios, ¿no? Hay cambios en lo que es la motilidad, no solo del colon, sino de todo el tubo digestivo, del esófago. Hay mayor reflujo, por ejemplo, en un obeso hay mayor reflujo gastroesofágico. Hay más tendencia a las hernias hiatales. Hay mayor presión dentro del estómago, ¿no? Hay mayor vaciamiento del estómago. Por eso que el obeso no se llena, ¿no? Como se vacía rápido el estómago, el obeso no se llena, no tiene la sensación de saciedad y come, 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 ¿no? Hay disminución de la sensibilidad a la leptina, a la colecistoginina, etcétera, ¿no? Y en el intestino hay un estancamiento. En la parte final del intestino delgado hay un estancamiento, hay una disminución de la motilidad, lo cual genera un mayor crecimiento bacteriano y formación de mayor cantidad de gases, ¿no? En el obeso. Bueno,
esa era la última diapositiva que nos quedaba de la motilidad del colon. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Entonces, a continuación, vamos a pasar a al siguiente tema que vamos a revisar el día de hoy, que es la secreción salival. ¿Ya? ¿Pueden ver la pantalla, jóvenes? Todavía no, doctor. Mm. Ahora, Sí, doctor, sí se ve. ya, muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora de la secreción de la saliva, ¿no? Como ya dijimos en la clase anterior, eh, el primer proceso en la digestión de los alimentos son dos cosas, ¿no? La masticación y la salivación, ¿de acuerdo? Para formarse el bolo alimenticio. Entonces, la saliva es una secreción producida por las glándulas salivales, obviamente, ¿no? Y tenemos tres tipos de glándulas salivales, ¿no? ¿Cuáles son? Las glándulas parótidas, que son las más grandes, las glándulas submaxilares y las glándulas sublinguales. ¿De acuerdo? Todas están conectadas mediante nervios. Por ejemplo, la parótida va por nervios craneales, el nervio facial, en la glándula submaxilar y sublingual también, por el nervio lingual, se van hasta los núcleos salivarios, ¿no? Núcleos salivarios a nivel del tronco encefálico que controlan la secreción de saliva. ¿Ya? Bueno, de los tres pares de glándulas salivales que tenemos, las glándulas parótidas son las más grandes, pero no son las que producen la mayor cantidad de saliva. Las que producen la mayor cantidad de saliva son las glándulas submaxilares. ¿Ya? Submaxilares. ¿Ok? Entonces, las glándulas submaxilares o submandibulares, también llamadas, van a producir del 65 al 70% de la saliva. ¿Ya? El 20% lo producen las glándulas parótidas. ¿Ya? Y del 7 al 8% las glándulas sublinguales. Y existen otras glándulas salivales menores, que ya las glándulas, por ejemplo, palatinas, ¿no? Faringias, pero ya son muy pequeñas, ¿no? Y producen menos del 10%. ¿Cuál es la tasa de producción de saliva? La tasa de producción de saliva, por ejemplo, en reposo es de 0,25 a 0,35 mililitros por minuto, ¿no? Y procede, como ya les decía, principalmente de las glándulas submaxilares y sublinguales, ¿no? Eh, Obviamente, esto es en reposo. O sea, constantemente nosotros producimos saliva. ¿Para qué? Para mantener humectada la boca, ¿no? La mucosa, los labios. Si no produjéramos saliva, ¿no? Eso se llama serostomía, se nos secaría la boca. Se nos secaría la boca, ¿no? Entonces necesitamos que esta producción basal se mantenga siempre para mantener húmeda la mucosa oral. Ahora, como respuesta a estímulos. Claro, como respuesta a estímulos aumenta la producción de saliva. ¿Qué tipo de estímulos? Sensitivos, eléctricos, mecánicos, ¿no?
Entonces, el sensitivo, por ejemplo, a ti te dicen, oye, vamos a comernos un pollito a la brasa, mira, bien rico, bien con sus papitas fritas, con su mayonesita. Te comienzan a describir y tú estás con hambre. Uy, dice, no me digas eso, que se me hace agüita la boca, ¿no es cierto? Ese término muy popular de hacerse agüita la boca es porque inmediatamente que te están describiendo el alimento o lo estás viendo o lo estás oliendo, por ejemplo, comienza a haber mayor salivación. Comienza a haber mayor salivación. ¿Estamos de acuerdo? Y este volumen, que era basal, mira, se puede no solo duplicar, sino puede aumentar hasta 5, 6 veces más de la producción basal. ¿Ya? Post-estímulo. Post-estímulo. Muy bien. ¿Cuál es la composición de la saliva? La composición de la saliva. La saliva tiene sustancias orgánicas, contiene sustancias inorgánicas y también contiene gases. ¿Sí? También en la saliva hay gases, ¿no? Oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno también. Dentro de las sustancias orgánicas hay enzimas, ¿no? Enzimas digestivas, por ejemplo, la amilasa o tialina, que actúa sobre carbohidratos, sobre el almidón, ¿no? La maltasa, la lipasa lingual, la lisozima, etc. Pero la que más actúa es la amilasa salival o tialina, sobre el almidón. Otras sustancias orgánicas en la saliva tenemos pues la mucina, ¿no? Que hace filante la saliva, la albúmina, las proteínas ricas en prolina. También tiene lactoferrina, tiene inmunoglobulina A, que tiene función de defensa. Tiene función de defensa. O sea, también la saliva tiene función antibacteriana, ¿no? Tiene también, en la saliva podemos encontrar antígenos de grupos sanguíneos. Antígenos de grupos sanguíneos. Y eso hace pues de que nosotros podamos, ¿no? Nosotros podamos determinar el grupo sanguíneo de una persona en la saliva. Si no tenemos sangre de una persona, con la saliva se puede detectar el grupo sanguíneo. Y eso se hace, en otros países, por ejemplo, se hace, ¿no? Determinación de grupo sanguíneo en saliva, ¿no? Y bueno, hay aminoácidos y también hay sustancias nitrogenadas, no proteicas, por ejemplo, la urea, el ácido úrico. O sea, y eso es bastante importante porque, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Que tienen muy alta la urea en el organismo, entonces aumenta la eliminación de la urea a través de la saliva. Y el paciente siente que su saliva, por tener mucha urea, siente como si fuera orina. Entonces el paciente muchas veces te dice, ¿no? Doctor, no sé por qué, pero mi saliva la siento como si fuera, tiene gusto a orina. Y eso es, fisiológicamente, se explica por qué hay una acumulación de urea en la saliva, ¿no? Probablemente el paciente tenga un problema renal, esté haciendo una retención nitrogenada, ¿de acuerdo? Así también los diabéticos, ¿no? Por ejemplo, en la saliva no hay glucosa, ¿no? Pero en la diabetes hay presencia de glucosa en la saliva. Hay presencia de glucosa en la saliva. Entonces, el paciente te dice, doctor, mi saliva la siento dulcete, ¿no? La siento dulcete. Y eso es por la presencia de glucosa en saliva, ¿ya? Hay también sustancias inorgánicas en la saliva, como sodio, calcio, potasio, bicarbonato, una serie de iones, ¿no? El flúor también, ¿no? Que promueve la fortaleza de los dientes, ¿ya? Ok, vamos a ver acá. Ya, las glándulas salivales tienen una estructura acinar. O sea, tiene una estructura acinar formada por células acinares que forman estos acinos, que son como bolsas de células, donde se segrega la saliva
y tienen otra parte ductal. Otra parte ductal donde por ahí sale la saliva hacia la cavidad oral, ¿no? Entonces tiene dos partes la glándula salival, cualquiera de ellas, ¿no? La parte acinar y la parte ductal, ¿no? Ambas porciones tienen inervación del sistema tanto simpático como parasimpático, ¿no? Fíjate acá, hay terminaciones nerviosas que están llegando a las células acinares y las estimulan para que puedan eliminar diversas sustancias, ¿no? En la saliva. Asimismo también estimulan a las células mioepiteliales, ¿no? Las células mioepiteliales son células que están por fuera de las células acinares y van a provocar, al contraerse las células mioepiteliales, van a provocar como un ordeño del acino para que salgan las sustancias, ¿no? En la saliva a través de la parte ductal, ¿no? En la parte ductal también hay inervación del sistema tanto simpático como parasimpático, y eso va a provocar también intercambio de sustancias a nivel ductal, ¿no? Y finalmente, hay inervación también de los vasos sanguíneos, porque hay una irrigación de toda esta zona, tanto acinar como ductal, ¿no? Estos vasos sanguíneos van a sufrir vasodilatación o vasoconstricción dependiendo de qué es lo que se necesite en ese momento, ¿no? Acá vemos, en esta figura, vemos las células acinares, ¿no? Que en su polo apical tienen una serie de gránulos o vesículas, que están llenas de las enzimas que van a salir por la saliva, ¿no? Hacia el lumen, ¿no? Y aquí estamos viendo, por fuera de las células acinares, una célula mioepitelial, por ejemplo, ¿no? Que al contraerse ejerce un efecto de ordeño para que salgan las sustancias hacia el ducto salival. ¿Ok? Entonces, miren, acá, las células mioepiteliales las hemos teñido con unas tinciones especiales, y miren cómo su forma es una forma, digamos, de araña, ¿no? Tiene múltiples prolongaciones que abarcan a las células acinares. Entonces, cuando se contraen estas células mioepiteliales, la célula acinar, el acino salival prácticamente se comprime, ¿no? Se comprime como una canastilla, ¿no? Como una canastilla. Se comprime y la saliva es expulsada a través del ducto salival, ¿no? Del ducto salival. Bien, entonces, ¿cuál es el efecto del sistema vegetativo, del sistema autónomo, sobre la secreción de saliva? En el caso de la secreción salival se da algo muy interesante, de que entre el simpático y el parasimpático digamos, ese antagonismo que se da en otros órganos, en otros sistemas del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en otros sistemas, mientras que el simpático acelera, el parasimpático inhibe. Por ejemplo, a nivel del corazón, ¿no? El simpático acelera la frecuencia cardíaca y el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. En el aparato respiratorio, el simpático acelera la frecuencia respiratoria, el parasimpático más bien desacelera. Pero a nivel de las glándulas salivales no ocurre eso. No ocurre eso. Tanto el simpático como el parasimpático, ambos estimulan la secreción salival. Ambos estimulan. Claro, con algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, la secreción salival estimulada por el parasimpático es abundante. Mientras que el simpático, claro, estimula, pero sale una secreción más escasa. Pero de todas maneras estimula también, ¿no? Ahora, la secreción salival estimulada por el parasimpático es sostenida, dura más tiempo. En cambio, el simpático no, es por momentitos, es transitorio. La saliva estimulada por el parasimpático es pobre en proteínas,
pero tiene una alta cantidad de iones, potasio y bicarbonato sobre todo. En cambio, la saliva estimulada por el simpático es más bien rica en proteínas y es pobre en iones. Pobre en iones. ¿Ok? Y si nosotros cortásemos el sistema parasimpático, ¿qué pasaría? Si nosotros cortamos el sistema parasimpático, la producción de saliva disminuye drásticamente y puede llegar hasta la atrofia de la glándula salivar. Pero si cortamos el simpático, el efecto no es tan grave, ¿no? No es tan grave y se puede ver que solo hay una disminución en la secreción, ¿ya? Esas serían las características, ¿ya? Pero como les digo, ambos sistemas, a final de cuentas, ambos sistemas estimulan la secreción salival, ¿ya? Como habíamos dicho, la secreción de saliva puede ser basal, puede ser espontánea, o puede ser una secreción ya estimulada. Ya dijimos que los estímulos pueden ser de varios tipos, ¿no? Pueden ser sensitivos, pueden ser eléctricos, mecánicos, etcétera, ¿no? Ahora, miren, la secreción espontánea de saliva es menos de 0.5 mililitros por minuto. Y una secreción no estimulada también es menos de 0.5 mililitros por minuto. En cambio, si tú estimulas la secreción salival, como ya dijimos, por estímulos sensitivos, estímulos mecánicos, etcétera, miren, ¿cuánto aumenta? Aumenta hasta 7 mililitros por minuto, o sea, más de 7 veces. Más de 7 veces la tasa de secreción. ¿De acuerdo? O sea, es importante los estímulos para aumentar la tasa de secreción salival. Bueno, habíamos hablado de que existen los núcleos salivarios, ¿no? Los núcleos salivarios o salivatorios, ¿no? Estos núcleos salivatorios o salivarios se localizan en el tronco encefálico, ¿no? En el tronco encefálico y reciben múltiples influencias. Pueden haber influencias tanto excitatorias como inhibitorias. Por ejemplo, unas influencias inhibitorias, o sea que más bien frenan la producción de saliva, el sueño, el temor, la fiebre. Ustedes se han dado cuenta cuando un paciente está con fiebre, se le seca la boca, ¿no? Está con fiebre y se le seca la boca, se le secan los labios, porque hay una inhibición en la producción de saliva. Cuando dormimos también, ¿no? Ustedes se han dado cuenta cuando ustedes se despiertan en la mañana, amanecen a veces con la boca seca, los labios secos, ¿no? Porque durante el sueño se inhibe la producción de saliva. Otras situaciones, por ejemplo, el hambre. El hambre te provoca más bien mayor salivación. La visión, si ves un platillo apetitoso, el sonido, ¿no? Por ejemplo, el sonido de las cucharas, de los tenedores, ¿no? Ahí está. O un pensamiento, ay, qué rico un cevichito que quisiera comerme, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O reflejos condicionados, ¿no? Viene un amigo y te dice, oye, vamos a comernos un, este, un buen, un buen lomo saltado, por ejemplo. Entonces, todos estos estímulos, más bien, hacen que los núcleos salivarios se estimulen y aumente la producción de saliva. ¿De acuerdo? Ahora, también hay otros estímulos que provienen de las vísceras, por ejemplo, la distensión gástrica. Si entra el alimento y distiende el estómago, aumenta la producción de saliva. Las náuseas, los vómitos, aumenta la producción de saliva. Pacientes con reflujo gastroesofágico también aumentan la producción de saliva, ¿no? Y, bueno, vamos a señalar que los núcleos salivarios, a través del simpático y del parasimpático, ambos estimulan la producción de saliva. Pero acá notan ustedes que la flechita, ¿no? La flechita, no sé si se ve si se ve el puntero de mi mouse, ¿se puede observar? A ver. Doctor, se ve su mouse, pero no se ve como un puntero.
Bueno, pero se ve, ¿no? El mouse que se mueve, ¿no? Sí, Sí, doctor. Ya, entonces miren, ustedes notan que la flecha del parasimpático es más gruesa que la flecha del simpático, ¿no? Eso significa que, de todas maneras, si bien es cierto que tanto el simpático como el parasimpático producen saliva, pero el efecto del parasimpático es mayor, ¿no? Es mayor. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos una gráfica donde tenemos el complejo acino-ductal, ¿no? El complejo acino-ductal que está formado por el acino salival, que es la parte, digamos, redondeada, esférica, y la parte ductal, el conducto salivario, por donde ya sale la saliva. Vean ustedes cómo, además, alrededor del acino salivario y del ducto salivario, existe una irrigación glomerular, es decir, que nos hace recordar la irrigación del glomérulo renal. Es muy parecido, ¿no? Es muy parecido a la irrigación del glomérulo renal. Entonces, acá se va a dar una serie de difusión de sustancias desde la sangre hacia la saliva. Por ejemplo, ve, difunde agua, difunde sodio, difunde cloro, difunde bicarbonato. Por lo tanto, la secreción salival es isotónica, porque proviene de la secreción de la sangre, ¿ya? Y a nivel del ducto salivario va a haber también movilización de sodio, potasio, cloro, agua, ¿no? Pero básicamente, a nivel del ducto salivario, básicamente lo que se va a dar es una reabsorción de sodio y una excreción de potasio. ¿Ven? Acá, por eso que las flechitas son un poco más gruesas, ¿no? Se va a dar una reabsorción de sodio y una excreción de potasio, ¿ya? Por lo tanto, aquí se modifica un poco la composición de la saliva. O sea, quiere decir que la saliva va a tener menos sodio, pero va a tener más potasio, ¿no es cierto? Aparte de otros iones, como el cloro, el bicarbonato y también agua. Y si es que hay en exceso, glucosa y aminoácidos. Pero solo si es que están en exceso. Normalmente no se encuentran. ¿Ya? Bueno, ¿cómo es el mecanismo de control y secreción de la saliva? Aquí, miren ustedes, en esta figura, tenemos la célula cinar con su lado luminal, su lado basal, ¿no? En el lado basal tenemos la bomba de sodio-potasio ATPasa que constantemente está bombeando sodio hacia el exterior y potasio hacia el interior, ¿no es cierto? Con gasto de energía. Ya. Simultáneamente, el potasio, ¿no? Ingresa, ¿no? Junto con cloro, ¿no? Y la presencia de cloro dentro de la célula cinar estimula la producción de calcio. El calcio va a activar un transportador de cloro que hace que salga el cloro de la célula cinar hacia el lumen y forma parte de la llamada saliva primaria, ¿no? Sale el cloro y también sale un poco de bicarbonato. Esto por estímulo del calcio. Asimismo, por la región paracelular, directamente de la sangre, sale el sodio, sin pasar por la célula cinar, solamente por la zona paracelular sale el sodio, desde la sangre hacia el lumen, ¿ya? Pero como siempre, por ósmosis, el sodio arrastra agua. Vean ustedes cómo también, conjuntamente a la salida del sodio hacia el lumen, sale agua. ¿Ya? Por lo tanto, en la saliva primaria, ¿no? En la saliva primaria, aquí vamos a tener la presencia de sodio, de cloro, de agua y bicarbonato, ¿ya? Esa es una saliva acuosa con electrolitos, ¿no? Agua y electrolitos. A esto se van a sumar otros componentes, como es la mucina y otras proteínas. ¿Y cómo se segregan ellos? Miren acá. Los nervios parasimpáticos, es decir, mediados por la acetilcolina, van a estimular
dos tipos de receptores a nivel de las células acinares, que son los receptores muscarínicos de tipo 1, M1, y receptores muscarínicos de tipo 3, M3, ¿no? Si la acetilcolina se une al receptor M3, muscarínico M3, esto va a estimular la contracción de las células mioepiteliales. Y eso hace que se ordeñe la célula acinar y pueda salir más saliva, ¿no? ¿Y qué pasa si se estimula el receptor M1? Si se estimula el receptor muscarínico M1, se va a propiciar la formación de este segundo mensajero, que es el IP3, que significa inositol trifosfato. Es un segundo mensajero que se forma dentro de la célula acinar y que va a provocar la salida de calcio del retículo endoplasmático, ¿no? Donde esté almacenado el calcio, sale, es liberado hacia el citoplasma. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y simultáneamente también la norepinefrina o noradrenalina va a estimular a receptores beta 2 adrenérgicos. Estos ya pertenecen al sistema simpático. Pero, como ya habíamos señalado, tanto el simpático como el parasimpático, ambos estimulan la producción de saliva, ¿no? Solo que al estimularse el receptor beta 2 adrenérgico, el segundo mensajero ya no es IP3, sino es el AMP cíclico. El AMP cíclico, que también va a contribuir con el calcio, que fue liberado por la acción del IP3, va a contribuir el AMP cíclico con el calcio, van a contribuir a la exocitosis, tanto de proteínas como de mucina. Y estas proteínas, o sea, las enzimas que puede tener la saliva, por ejemplo, la tialina, la lisocima, etc., estas proteínas con esta mucina se juntan con la parte acuosa y electrolítica, ¿no? Se juntan acá y ya es una saliva ya constituida. ¿De acuerdo? Entonces, en la célula ductal, eso fue en la célula acinar lo que vimos. En la célula ductal, lo que va a predominar es la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Eso es lo más importante que ustedes tienen que acordarse. La reabsorción de sodio y la eliminación de potasio, ¿no? Aparte también hay movimiento de cloro hacia el interior, ¿no? Junto con el sodio se moviliza el cloro al interior, bicarbonato hacia afuera, ¿ok? Y el sodio que está dentro de la célula ductal luego pasa al intersticio, así como el potasio ingresa, ¿no? Por la acción de la bomba sodio-potasio ATPase, ¿no? Y todo esto se genera por un incremento del calcio citosólico. Este incremento del calcio citosólico se va a dar cuando sobre estos receptores que ven acá actúa la acetilcolina como mediador del parasimpático. O también cuando es estimulado por la adrenalina, que es un mediador del sistema simpático. Ambos van a provocar el aumento del calcio citosólico. ¿Ok? A nivel de las células ductales, jóvenes, también se ha visto que actúa una hormona, que es la aldosterona. La aldosterona, como ustedes recuerdan, es una hormona que se produce a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal, ¿no? Y tiene muchos efectos en el organismo. Y se ha visto que también tiene un efecto a nivel de las células ductales, de las glándulas salivales, ¿no? Vean ustedes cómo la aldosterona, este es el lumen, ¿no? La aldosterona provoca el pasaje del sodio, del lumen hacia el interior de la célula acinar, y luego su pasaje posteriormente hacia el intersticio, a través de la bomba de sodio-potasio ATPase, ¿no? Simultáneamente, la aldosterona, al hacer que se reabsorba sodio, está haciendo que se pierda hidrógeno, ¿no? Se reabsorbe sodio y se pierde hidrógeno, ¿ya? A la vez, el ingreso de sodio jala cloro. El cloro también se ingresa, ¿no? Primero ingresa el sodio, por eso dije, número 1. Número 2, ingresa el cloro.
junto con el sodio para mantener el equilibrio eléctrico, porque el sodio es un ion con carga positiva y el cloro un ion con carga negativa. Si entran los dos a la vez, se mantiene la polaridad de la célula. ¿De acuerdo? Y luego el cloro va a pasar por unos transportadores de cloro hacia el intersticio, ¿no? Simultáneamente, el potasio que está en el intersticio va a tratar de meterse a la célula y el sodio que está adentro va a querer salir. Pero esto requiere gasto de energía, ¿no? Gasto de energía. Y esto se consigue a través de la bomba de sodio-potasio ATPase, ¿no? Asimismo también el potasio, miren, el potasio una parte se va al intersticio, pero otra parte sale hacia el lumen utilizando también a la aldosterona. ¿Ven? Entonces, en resumen, la aldosterona provoca reabsorción de sodio, excreción de potasio. Ya, en resumen. Entonces, miren, si nosotros hacemos una cuantificación de los iones a nivel de la saliva, por ejemplo, ¿cuánto habrá de sodio? Bueno, de sodio debe haber menos que en el plasma, porque ya hemos dicho que el sodio se reabsorbe. O sea, pasa del lumen salival hacia la célula sinal. Como el sodio se reabsorbe, se recupera, entonces quiere decir que va a haber menos cantidad que en el plasma. Y efectivamente, ¿no? Acá, por ejemplo, ve el sodio en saliva llega a alcanzar más o menos 80, 90 y tantos, ¿no? Milimoles por litro. Pero en el plasma el sodio es 140. 140. O sea, hay mucha mayor cantidad de sodio en el plasma que en la saliva. Con respecto al bicarbonato, es diferente. Como ustedes pueden recordar, acá el bicarbonato, mientras que el sodio entra, el bicarbonato sale a la saliva, ¿ven? Sale a la saliva. Entonces, en la saliva vamos a encontrar más bicarbonato que en la sangre. ¿Ven? Por ejemplo, acá hay bicarbonato un poco más de 60, y en la sangre es más o menos 30, 26, 28, por ahí. El cloro, ¿qué pasa con el cloro? Bueno, el cloro vimos que se reabsorbe del lumen hacia la célula celular. O sea, vamos a tener menos cloro en la saliva, ¿no? Y efectivamente, ¿no? En la saliva hay menos cloro, llega a ser más o menos 50, por ahí. Pero en la sangre hay más o menos 100, un poco más de 100 milimoles de cloro. ¿Ya? ¿Y el potasio? Ah, el potasio, sí, miren, el potasio en la saliva hay más que en el plasma, ¿no? En la saliva hay más o menos veintitantos, ¿no? Veintitantos de potasio. Y en la sangre hay, pues, en realidad es 1.5, 2.5, 3, por ahí. No es más. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir que estamos eliminando potasio. ¿Ve? Y acá lo estamos viendo, ¿no? Gracias a la aldosterona se elimina potasio. Y por lo tanto, va a haber mayor cantidad de potasio en la saliva que en el plasma. Que en el plasma. ¿Ya? Muy bien. La saliva también, jóvenes, sirve para detectar la presencia de hormonas, sustancias, ¿no? Por ejemplo, en el embarazo, ¿no? Se puede hacer un diagnóstico de embarazo en la saliva, porque en la saliva se puede incrementar, por ejemplo, la progesterona. Podemos dosar progesterona en saliva y esto guarda relación con el nivel de progesterona que hay en sangre. Y de esa manera podemos diagnosticar, eh, embarazo. Podemos hacer el siguiente experimento, ¿no? Inyectamos progesterona a una persona y la progesterona se va a incrementar en el suero, ¿ven? Acá en el suero. Se incrementa hasta más o menos 1200 picomoles por litro, ¿ok? Y de ahí desciende, ¿no? Más o menos a las 2 horas
alcanza el pico y de ahí va descendiendo a las 4 horas, ya prácticamente está muy bajo y de ahí sigue descendiendo progresivamente. En la saliva tiene un comportamiento muy similar. También inyectamos, después de la inyección de la progesterona, aumenta en la saliva, también más o menos a las 2 horas, alcanzando un pico semejante al que está en el suero, y de ahí desciende de manera, digamos, coordinada, ¿no? Miren la cantidad de progesterona en la saliva, entonces se correlaciona con la cantidad de progesterona en el suero, ¿ya? Funciones de la saliva. La saliva tiene múltiples funciones. Tiene funciones protectoras, gracias a la presencia de las mucinas, que son glucoproteínas que están en la saliva, ¿no? Mantiene siempre húmeda la boca. Tiene función antimicrobiana, porque en la saliva hay enzimas de defensa, como el complemento, las defensinas, la lisozima, la lactoferrina, etcétera, 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 ¿no? Hay factores de crecimiento también en la saliva que van a favorecer el desarrollo de las células acinares, ductales y su trofismo. Promueve la integridad de las mucosas gracias a la presencia de mucinas, electrolitos, agua. Gracias a la cantidad de agua que hay, ejerce un lavado, una suerte de lavado de la boca. También la saliva se considera como una sustancia tampón, porque tiene presencia de bicarbonato. Tiene presencia de bicarbonato, aparte de fosfatos, proteínas. Promueve la remineralización de los dientes, porque en la saliva hay calcio, hay fosfatos, ¿de acuerdo? Promueve la mineralización de los dientes. También tiene funciones alimentarias y propias del lenguaje, como la preparación de la comida. Nosotros siempre, antes de ingerir los alimentos, ya la boca la tenemos húmeda para recibir mejor los alimentos. La digestión también, ¿no? Gracias a la presencia de enzimas, como la amilasa, la lipasa, la ribonucleasa en la saliva. El gusto, existe la gustina, es una sustancia que promueve la unión de las diferentes sustancias químicas de los alimentos con las papilas gustativas, para que uno pueda degustar mejor los alimentos. El lenguaje. Se ha visto de que para que tú puedas hablar bien, tiene que estar la boca húmeda. A ver, traten de hablar con la boca seca, van a tener dificultades para hablar, ¿no? ¿Ok? Y también como tercera función, ponemos que la saliva también tiene función analgésica, porque existen unas sustancias que se llaman opiorfinas, las opiorfinas. Eso con lo que la abuelita nos decía, échale un poquito de salivita para que le calme el dolor, ¿no? Entonces, eso tiene cierta ciencia, ¿no? Porque efectivamente en la saliva hay sustancias analgésicas, como las opiorfinas, ¿no? Bueno, y eso sería en cuanto a la secreción salival. A la secreción salival. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Doctor, disculpe, en la anterior clase no llegué a prender mi micrófono a tiempo, pero quería preguntarle, ¿por qué en caso de alto consumo de proteínas llegaría a inhibirse la motilidad de lo que es el intestino grueso? Disculpe. Sí, son características de los alimentos, ¿no? Hay alimentos que tienen mejor digestión que otros. Son características de las mismas proteínas. O sea, las proteínas en sí tienen un nivel de digestión bajo con respecto a los carbohidratos y a las grasas. ¿Por qué razón? Porque las proteínas no atraviesan la membrana de los enterocitos con facilidad.
En cambio, los carbohidratos sí. Los carbohidratos a través de los GLUT se absorben rápidamente. Y las grasas también se absorben rápidamente, atraviesan las membranas. Pero las proteínas tienen que ser primero degradadas hasta aminoácidos. Y los aminoácidos tienen que utilizar unos transportadores especiales para ser absorbidos. O sea, en conclusión, las proteínas son de más difícil absorción y digestión. Por lo tanto, demoran más en digerirse. Y por ende, también hacen de que la motilidad del intestino sea más lenta. ¿De acuerdo? Es por esa razón. ¿Ya? Son por sus características químicas. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Ok. Bien. Vamos a, entonces, si no hay otra pregunta, vamos a pasar al siguiente punto que nos falta ver el día de hoy. Nos falta ver la secreción gástrica. ¿Ya? La secreción gástrica. Vamos a cerrar esto. Ahí está. Se puede ver la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, vamos a estudiar ahora la secreción gástrica, es decir, la secreción del estómago. Bueno, ustedes saben que en la mucosa gástrica hay una serie de glándulas. Y estas glándulas gástricas se dividen en dos regiones. Tenemos la región oxíntica o parietal y la región pilórica. ¿Ya? Acá lo vamos a ver mejor. Miren. Entonces, en el estómago tenemos dos áreas glandulares. La región oxíntica, que representa más o menos la zona del fondo y el cuerpo del estómago, representa más o menos un 75% de las glándulas gástricas, y la región pilórica, que es básicamente el antro pilórico, representa un 25% de las glándulas, ¿no? En las glándulas oxínticas tenemos varios tipos de células. Tenemos, por ejemplo, la célula parietal que produce ácido clorhídrico y produce el factor intrínseco a una tasa de 2 a 3 miligramos al día. El factor intrínseco es fundamental, jóvenes, para poderse unir con la vitamina B12 y de esa manera puede ser absorbida a nivel duodenal, ¿no? Sin el factor intrínseco, la vitamina B12 no se puede absorber y se produciría un tipo de anemia que es la anemia megaloblástica, ¿ya? Luego también tenemos las células principales. Las células principales que segregan pepsinógeno. Pepsinógeno de tipo 1, pepsinógeno de tipo 2, lipasa, leptina. No se olviden que el pepsinógeno luego se transforma en pepsina. ¿Ya? Las células mucosas que producen mucina, pepsinógeno tipo 1 y 2. Y las células enterocromafines que van a producir una serie de sustancias como histamina, serotonina, péptido natriurético auricular y la adrenomedulina. Todo esto se produce en la zona oxíntica. En la zona pilórica encontramos solamente glándulas mucosas, con células mucosas, ¿no? Estas células mucosas producen mucina, pepsinógeno de tipo 2 y lisocima. ¿Ok? Entonces, en las glándulas gástricas hay células endocrinas, porque se producen hormonas, ¿no? Se producen hormonas. Por ejemplo, la gastrina es una hormona y es producida por la célula G. La célula D produce somatostatina, amilina. La célula GR produce grelina y obesatina. Las células enterocromafines producen el péptido natriurético auricular, muy semejante al que se produce en el corazón, y serotonina, también adrenomedulina. Bueno,
Las células de las glándulas gástricas se van a estar renovando permanentemente. Así se ha visto que en la mucosa gástrica más o menos pierde unos 30 millones de células por hora. El epitelio de la superficie del estómago se reemplaza totalmente entre 3 a 7 días. Es muy rápido. Pero las células glandulares sí no tanto. Las células glandulares sí demoran en reemplazarse varios meses. ¿Ya? Ok. Ya, seguimos. Aquí tenemos una célula parietal. Una célula parietal o también llamada célula oxíntica. Ya dijimos, acuérdense del cuadrito, acá, la célula parietal produce básicamente ácido clorhídrico, además del factor intrínseco, ¿no? Y eso es lo que nos interesa mucho ver en la secreción gástrica, cómo es la secreción del ácido clorhídrico, que es lo que va a actuar directamente sobre los alimentos, la secreción ácida, propiamente dicho, que es propia del estómago, ¿no? La secreción ácida alcanza un pH muy, muy bajo en el estómago, entre 1.5 a 2, ¿no? Acá vemos una célula entonces parietal u oxíntica que está en reposo, que no está produciendo ácido. Vemos cómo tiene abundantes mitocondrias y tiene una serie de túbulo-vesículas que se conectan con canalículos que se abren hacia el lumen de la glándula, ¿no? O sea, hacia el interior de la cavidad gástrica. ¿Ok? Pero aquí, como le digo, la célula parietal todavía está en reposo, ¿no? En reposo y no está produciendo ácido, ¿ya? ¿Qué pasa cuando la célula parietal es estimulada? Ahora ya luego vamos a ver cuáles son los estímulos que provocan esta estimulación de la célula parietal, ¿no? Entonces, la célula parietal comienza a segregar ácido. Miren cómo las túbulo-vesículas se impaginan, aumenta la superficie de todos estos canalículos y comienza la producción del ácido. Este ácido, en forma de protones, de hidrógenos cargados positivamente, es bombeado hacia el interior de la célula por la bomba de hidrógeno potasio ATPasa. Hidrógeno potasio ATPasa, con gasto de energía. ¿Por qué con gasto de energía? Porque en el interior de la célula parietal la concentración de ácido es mucho menor que en el exterior. Entonces, si yo quiero bombear más ácido hacia el exterior, lo tengo que hacer en contra de una gradiente. Y es tanta la diferencia, es más o menos 3 millones de veces. Porque fíjense ustedes aquí, la concentración de hidrogeniones dentro de la célula es 4 por 10 a la menos 8 molar. Y fuera es 0.1 molar. Imagínate, 4 por 10 a la menos 8. O sea, es 0.000000070 ceros y un 4. Es infinitamente más baja que afuera. Afuera es 0.1. Entonces, es 3 millones de veces más grande la concentración afuera que adentro. Entonces, si yo quiero bombear hidrógeno, más hidrógeno de adentro hacia afuera, tengo que hacerlo con un gasto de energía muy grande. Y ese gasto de energía lo consume la bomba de hidrógeno potasio ATPasa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, miren, acá tenemos la célula parietal, ¿no? La parte apical, las invaginaciones que tiene. Y acá vemos a la bomba de hidrógeno potasio ATPasa, más conocida como bomba de protones. Bomba de protones. Entonces, ¿cuál es la función de esta bomba? Básicamente, como ustedes están viendo ahí, es bombear, pues, ¿no? Hidrógeno como loco. ¿Ve? Está bombeando y bombeando hidrógeno como loco. A pesar que en el exterior de la célula, ya dijimos, la concentración de hidrogeniones es muy alta.
es muy alta. Pero a pesar de ello, sigue bombeando, bombeando y bombeando. Claro, gastando energía. Por eso tiene una ATPasa, que gasta, degrada la ATP para obtener energía. ¿Ya? Ahora, así como está bombeando hidrógeno hacia el exterior, está bombeando también potasio hacia el interior. O sea, intercambia. Sale un hidrógeno, entra un potasio. Sale un hidrógeno, en contra de la gradiente, entra un potasio. ¿Ya? Para que no se altere la polaridad de la célula. ¿No? ¿Ok? Ahora, fíjense ustedes que la célula parietal va a estar siempre en contacto, en relación con otras células. Por ejemplo, con la célula G del estómago o con las células enterocromafines. Por ejemplo, las células G elaboran la gastrina. Y esa gastrina va a estimular a receptores de colecistoquinina, ¿no? Que son calcio dependientes. Entonces, la estimulación de la gastrina hace que aumente el nivel de calcio y eso estimula a la bomba hidrógeno-potasio ATPase. Y va a haber mayor secreción ácida. Asimismo también, los nervios entéricos del parasimpático, que liberan acetilcolina, hacen que esta acetilcolina se una con el receptor muscarínico tipo 3, y eso también hace que aumente el calcio, y esto también promueve a la bomba de protones, estimula la bomba de protones para que siga saliendo hidrógenos. Las células enterocromafines. Las células enterocromafines también van a segregar histamina. Y la histamina va a estimular a los receptores H2. Mire, a los receptores H2 que también, en este caso, aumentan la síntesis del AMP cíclico. Ya no de calcio, sino de AMP cíclico. Y el AMP cíclico también estimula a la bomba de protones para que sigan produciendo más y más ácido. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Ahora, hay sustancias que van a bloquear estos efectos. Por ejemplo, hay los bloqueadores H2. Hay sustancias bloqueadoras H2. Por ejemplo, la cimetidina, la ranitidina, son bloqueadores H2. Eso disminuye el AMP cíclico y hace que la bomba de protones ya no saque tantos hidrógenos hacia el exterior. O sea, actúa como un inhibidor de la bomba como un inhibidor de la producción de AMP cíclico para que no se produzca tanto ácido. ¿Ok? También también existen los inhibidores del receptor 3 muscarínico, ¿no? Como la telenzepina, la pirenzepina, pero que no han tenido mucho efecto, no se utilizan mucho. Más bien, lo que sí está de moda y se usa bastante son los inhibidores de la bomba de protones, los PPIs, ¿no? Inhibidores de la bomba de protones. Por ejemplo, el omeprazol, el lansoprazol, el deslanzoprazol. Todos esas sustancias bloquean a la bomba de protones directamente, ¿no? Directamente la bloquean y eso hace que se impida pues que los ácidos sigan saliendo. ¿Ya? Por eso que es muy utilizado actualmente por los médicos como tratamiento de la gastritis, ¿no? El prescribir estos inhibidores de la bomba de protones. ¿Ven? Acá tenemos una célula parietal activada, vean cómo el ácido carbónico se disocia en hidrógeno y bicarbonato, ¿ok? El hidrógeno va a salir hacia la luz, hacia la cavidad gástrica, mientras que el bicarbonato se va hacia la sangre. ¿De acuerdo? O sea, cada hidrógeno que sale hacia la luz del estómago es intercambiado por un bicarbonato que se va a la sangre. Y este bicarbonato que se va a la sangre
hace de que el pH de la sangre tienda a ser un poco más alcalino. Por eso que este ingreso de bicarbonato, pues después de las comidas, porque este mecanismo se activa con los alimentos, ¿no? Entonces, después de las comidas, va a haber una gran cantidad de bicarbonato que entra en la sangre. Y eso se conoce con el nombre de marea alcalina. ¿Ya? Marea alcalina. ¿Ok? Vemos que el bicarbonato se intercambia con cloro. Claro, para no perder la polaridad, porque si está saliendo un ion negativo, tiene que entrar otro ion negativo para no perder la polaridad de la célula. Entonces, por cada bicarbonato que sale, entra un cloro. Y luego este cloro va a salir hacia la luz también del estómago. Y aquí en la luz del estómago es donde recién se va a unir con el hidrógeno. ¿Ve? Acá se une recién con el hidrógeno para formar el ácido clorhídrico. Entonces, jamás la unión del hidrógeno con el cloro se va a dar, pues, dentro de la célula. ¿No es cierto? Porque si eso ocurriese, si este hidrógeno y este cloro se unen acá dentro de la célula, prácticamente la célula moriría. Porque el ácido clorhídrico, así formado, es un ácido sumamente fuerte. Es un ácido muy fuerte. Entonces, es tan fuerte de que destrozaría pues, a la célula parietal. Entonces, eso no puede ocurrir. Por eso que el ácido recién se forma afuera. Sale el hidrógeno por un lado, sale el cloro por otro lado, y ahí en la cavidad gástrica recién se encuentra. ¿De acuerdo? Y aparte hay sodio, hay salida de sodio hacia el jugo gástrico. ¿Ok? Bueno, en el gráfico anterior, acuérdense, ustedes habíamos dicho que hay 3 estímulos, ¿no? 3 estímulos para la secreción de ácido. ¿Cuáles son? La histamina, uno, otro es la acetilcolina y tercero la gastrina. Cada uno actúa sobre sus receptores, ¿no? La histamina sobre el receptor H2, la acetilcolina sobre el receptor M3 y la gastrina sobre el receptor de colecistoquinina. ¿No es cierto? Ya, acá está. Entonces, miren, la acetilcolina actúa sobre su receptor, sería el receptor M3. La histamina actúa sobre su receptor H2 y la gastrina sobre su receptor de colecistoquinina. Y se ha visto, jóvenes, se ha visto que, por ejemplo, en el caso de la histamina, al actuar sobre su receptor H2, se ha visto de que este es solamente es el lado supresor de la adenisiclasa, ¿no? El lado estimulador, perdón, de la adenisiclasa, porque la adenisiclasa tiene un lado inhibidor. El GI es el lado inhibidor, ¿no? Mientras que la histamina estimula, entonces, a la adenisiclasa, el lado inhibidor, pues la inhibe, ¿no? ¿Y quién estimula el lado inhibidor? Las prostaglandinas, la I2 y la E2. Entonces, este hallazgo se utilizó para tratar también digamos, la gastritis o el exceso de acidez en una persona, tratarlos con prostaglandinas para ver si se logra esta inhibición, pero no se tuvo mayor éxito en eso, ¿no? Luego ves, tanto la gastrina como la acetilcolina provocan incremento de calcio, pero la acción de la histamina, acuérdense que ustedes, era para aumentar el AMP cíclico. ¿Ven? Como están acá, ¿ven? La acción de la histamina básicamente incrementa el AMP cíclico, mientras que la gastrina y la acetilcolina aumentan el calcio. ¿De acuerdo? Entonces, este AMP cíclico, junto con el calcio, activan proteinquinasas. Y estas proteinquinasas estimulan a la bomba de protones para que salga más hidrógeno. Claro, entra potasio a la célula, pero el objetivo principal es que salga potasio hacia el jugo gástrico. ¿Ya? Perdón. Bien, seguimos.
Así como tenemos los inhibidores de la bomba de protones, actualmente tenemos los pickups. Han salido los pickups. ¿Qué cosas son los pickups? Son nuevos fármacos que se están utilizando para el tratamiento de la gastritis, de la hiperacidez, como son el Revaprazán, el Vonoprazán fumarato y el Tegoprazán. ¿Ya? ¿Qué cosa hacen los pickups? Los pickups son bloqueadores del ácido que compiten con el potasio, ¿no? A nivel también de la bomba de protones, ¿no? O sea, compiten con el potasio para bloquear la producción de ácido. O sea, actúan a ese nivel, mire. Actúan a ese nivel. Bloquean al potasio. Si bloquean al potasio, ya no entra potasio, tampoco sale hidrógeno. Porque para que salga hidrógeno tiene que entrar potasio. ¿De acuerdo? Si yo bloqueo al potasio, entonces impido la salida de hidrógeno. Eso es lo que hacen los pickups. ¿Ya? Los pickups compiten con el potasio. Y de esa manera bloquean el ácido. Mientras que los PPI son los inhibidores directamente de la bomba de protones. Ahora, en cuanto al tiempo máximo de acción, el tiempo en que actúan, ¿no? Los inhibidores de la bomba de protones actúan entre 2 a 4 horas. Los pickups en menos de 2 horas. Pero tienen un tiempo de vida medio largo, 9 horas. ¿No? 9 horas. Mientras que los inhibidores de la bomba de protones solamente 1 a 2 horas. O sea, tienen un tiempo de acción mucho más largo. ¿Ya? Su efecto máximo en el día es uno solo. En cambio, los inhibidores de la bomba de protones requieren a veces 3, 4, 5 dosis. ¿No? La supresión nocturna del ácido se logra mejor con los pickups que con los PPI. Entonces, en conclusión, viéndolo así de manera general, los pickups tienen ventajas sobre los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Y de hecho que es el futuro en el tratamiento de la gastritis, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, cómo los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Los PPI, compiten, ¿no? Y se unen de manera irreversible con la bomba de protones. En cambio, los pickups se unen, pero de una manera no tan fuerte, pero sí más efectiva, porque saltan de uno a otro. Saltan de uno a otro. Entonces, por lo tanto, los pickups tienen 100.000 veces la acción, mientras que los inhibidores de la bomba de protones solamente 1000 veces. O sea, son mucho más efectivos estos pickups a la hora de inhibir a la bomba de protones. Bueno, la producción de jugo gástrico se da en 3 fases. La fase cefálica, que es más o menos 30% de la secreción gástrica. La fase cefálica se da cuando uno siente un sabor, un olor de la comida, ¿no? De la sensación táctil en la boca. Eso llega a la médula oblongada, o sea, al bulbo raquídeo, sale el nervio vago estimula la secreción de gastrina, y la secreción de gastrina por la circulación llega al estómago y aumenta la secreción gástrica. Eso es la fase cefálica, ¿no? Hay sustancias que inhiben la secreción ácida en la fase cefálica, como la interleuquina 1, prostaglandinas y el factor estimulante de la corticotropina. Luego tenemos la fase gástrica. La fase gástrica que representa más o menos el 60% de la secreción total de jugo gástrico, ¿no? Acá tenemos que por la distensión, cuando llega el alimento al estómago se distiende.
Se distiende este estímulo por el nervio vago y luego regresa y aumenta la producción de ácido. Eso es por el mecanismo de asa larga que se llama. Pero también hay un mecanismo de asa corta. El mecanismo de asa corta hace que la misma distensión provoque reflejos locales que también aumentan la producción de ácido. ¿Ok? Y la tercera fase es la fase duodenal. La fase duodenal donde, miren, cuando llega el contenido alimenticio al duodeno, como tiene un pH tan ácido, menos de 2, entonces se segrega por parte del duodeno sustancias como la secretina, peptoinhibidor gástrico, colecistoquinina, que inhibe la secreción gástrica, disminuye la secreción gástrica, ¿no? Asimismo también, este pH viaja, esta información del pH ácido viaja a la médula oblonga. La médula oblonga manda estímulos a través del nervio vago que disminuyen también la secreción gástrica. Y finalmente, cuando llega el alimento al duodeno, también hay reflejos locales. Hay un reflejo enterogástrico que hace también que disminuya la secreción de ácido en el estómago. Bueno, eso era en cuanto a la célula parietal. Aquí tenemos la célula principal. La célula principal recibe varios estímulos, como la acetilcolina, la gastrina. Miren, la acetilcolina, la gastrina. La gastrina, como ya vimos, igual que en la célula parietal, actúa sobre el receptor de colecistoquinina y la acetilcolina actúa sobre el receptor muscarínico M3. Ya vimos que se genera IP3, inositol trifosfato, diacilglicerol como segundos mensajeros, que a su vez aumentan la producción de calcio, ¿no? Aumentan la concentración de calcio en el citosol y eso hace que aumente la proteinquinasa de tipo C. Y esta proteinquinasa de tipo C aumenta la secreción de enzimas, las enzimas propias que produce la célula principal. Pero además también estimulan a la célula principal la secretina, la somatostatina. Pero estas son dependientes de adenilciclasa. Y la adenilciclasa es una enzima que degrada el ATP en AMP cíclico. Y el AMP cíclico también aumenta la proteinquinasa, pero dependiente de AMP cíclico. Y esto también contribuye, junto con la proteinquinasa C, a aumentar la producción de enzimas por parte de esta célula principal. Entonces, hay una sincronía entre la secreción ácida por parte de la célula parietal y la secreción de enzimas por parte de la célula principal. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de pepsinógeno, ¿no? El 1 y el 2. Pepsinógeno 1 hay 5 isotipos, de los cuales el pepsinógeno 3 es el más abundante. Se detecta tanto en la sangre como en la orina. El pepsinógeno de tipo 2 son solamente 2 isotipos, el 6 y el 7. Y esto constituye solo el 20% del total que hay en el jugo digestivo, ¿no? Se detecta tanto en la sangre como en el seno. La secreción de ácido, fíjense ustedes, se ha medido la secreción basal de ácido en 24 horas. Y en la mañana es muy poca, ¿no? Entre 8 y 10 de la mañana, muy poca. Y más que todo en la noche, a eso de las 11, 12 de la noche, aumenta la secreción ácida, para luego en la mañana volver a disminuir. Se ha hecho estudios con respecto al nivel de gastrina plasmática y se ha visto de que la gastrina, la concentración de gastrina, no tiene relación con la secreción basal. O sea, no hay incremento de gastrina con la secreción basal de ácido.
Más bien, la secreción de gastrina sí tiene que ver con la ingesta de alimento. Ahí sí. Cuando hay ingesta de alimento, hay mayor producción de gastrina. Y ahí sí aumenta la secreción ácida. Entonces la secreción ácida es estimulada por la gastrina, pero previa ingesta de alimento. Podemos medir, ¿no? Podemos medir la secreción ácida, tanto basal como posestímulo. La secreción basal ácida, por si es normal, es de 1 a 5 miliequivalentes por hora, y posestímulo es de 6 a 40, aumenta muchísimo, ¿no? Esto en condiciones normales. Y en otras enfermedades, como en la úlcera gástrica, la anemia perniciosa, úlcera duodenal, esto se altera. Entonces se puede medir, ¿no? Se puede medir el débito ácido basal, el débito ácido máximo, para poder correlacionar con alguna enfermedad, ¿no? Pero esta prueba es un poco tediosa hacerlo y actualmente ya no se realiza, digamos, no, ya no está muy difundida. ¿Cuáles son los constituyentes del jugo gástrico? El jugo gástrico tiene una parte sólida, que es solamente 0.55%, y la parte líquida es el 99.45%. Dentro de los sólidos tenemos sustancias orgánicas como el pepsinógeno, la mucina, gelatinasa, ureasa, etc. Y dentro de los inorgánicos hay ácido clorhídrico, cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, etc. ¿No? Vean ustedes la cantidad de cloro que hay en el jugo gástrico, es mucho mayor que en el plasma. Mayor cantidad. La cantidad de hidrógeno también es mucho mayor en el jugo gástrico que en el plasma. La cantidad de potasio es un poco mayor en el jugo gástrico que en el plasma. Y el sodio sí es mucho más bajo que en el plasma, ¿no? Mucho más bajo. Bueno, ya dijimos que la célula parietal es estimulada por el calcio, por la gastrina, por la histamina y por el nervio vago, ¿no? Y es inhibido por la somatostatina, la secretina, la neurotensina, el péptido Y, inhiben a la célula parietal. El moco que protege la mucosa gástrica tiene una barrera para que impida la acción del hidrógeno y la pepsina. Imagínate, si no estuviera este moco, el hidrógeno y la pepsina atacarían directamente a las células epiteliales y se destrozaría nuestra mucosa. Entonces, este moco tiene dos capas, un moco soluble, un moco insoluble, y tiene gran cantidad de bicarbonato. Gran cantidad de bicarbonato, que neutraliza el ácido y también la pepsina. Protege a la barrera epitelial, que está formada por las células, y estas producen también prostaglandinas, que en algo también ayudan, ¿no? Para defender. Y debajo ya está la barrera posepitelial, que es el flujo sanguíneo gástrico. Entonces, hay una serie de mecanismos de citoprotección gástrica, ¿no? Primero tenemos la capa de moco. La capa de moco y bicarbonato. O sea, hay moco y bicarbonato que neutralizan constantemente al hidrógeno y a la pepsina. Noten cómo en el jugo gástrico el pH es 2, mientras que en el moco es 7, ¿no? Es 7. Ahí está neutralizado por el moco y el bicarbonato. Las células epiteliales de la superficie, que también se están renovando constantemente, ¿no? Esta renovación de células promueve también la integridad del epitelio. La marea alcalina, el bicarbonato que se intercambia por hidrógeno. La microcirculación que tenemos debajo acá del epitelio y los nervios sensoriales que están llegando a estas células, ¿no? Las prostaglandinas también, ¿no? Que de alguna manera también defienden, ¿no? Sobre la acción del ácido.
Acá tenemos la capa de moco, que tiene un grosor entre 0.2 a 0.6, ¿no? En la parte externa el pH es 2, ya en el ápice de la célula gástrica es 7. Entonces acá tenemos gran cantidad de moco, de bicarbonato que neutraliza el ácido. El moco es una glucoproteína de alta viscosidad, pero que no le debe llegar la pepsina, porque si le llega la pepsina ataca esta parte central, no glucosilada, y lo transforma en una glucoproteína, pero de baja viscosidad, que ya no tendría tanto efecto protector. Entonces lo importante es que el gel mucoso mantenga esta viscosidad alta. ¿Ok? Vean la circulación alrededor de las glándulas gástricas, ¿no? Bueno, y también debo mencionar a la capsaicina. La capsaicina es una sustancia que inhibe la secreción gástrica, ¿no? Inhibe la secreción gástrica. ¿Y cómo hemos demostrado eso? Acá, por ejemplo, tenemos una gráfica donde tenemos el débito ácido gástrico en 1000 equivalentes por hora. Empezamos con 1.2, 1.3 1000 equivalentes por hora y administramos cantidades cada vez mayores de capsaicina, 100 microgramos, 200 microgramos, 400 y 800 microgramos. Y vemos que conforme aumentamos la concentración de capsaicina, el débito gástrico disminuye. Empezó en 1.2, disminuye hasta 0.2, 0.3. ¿Ok? Bueno, esa era la última diapositiva. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Se me escucha bien? ¿No hay problema? ¿Sí? Han podido escuchar bien la clase, ¿no? Sí, doctor, todo claro. Muy bien. Muy bien. Entonces, de esta manera, ya estamos terminando las 2 primeras clases del capítulo de fisiología digestiva. Hemos abarcado todo lo que es la motilidad de todo el tubo digestivo, motilidad, la masticación, la salivación, la motilidad del esófago, del estómago, del intestino delgado, intestino grueso. Y hemos hablado también de secreción salival y secreción gástrica. ¿Ya? Ya la próxima semana, con el doctor Torres van a tener las clases que corresponden a secreción biliar, secreción pancreática, absorción y hígado, que es lo que faltaría para completar el capítulo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿no? A ver, ¿alguien quiere decir algo?